Los problemas humanos, sin lugar a dudas, son uno de los elementos que constantemente atañen nuestra existencia. La existencia de una persona es una sucesión de eventos. Esa sucesión de eventos, sin lugar a dudas, tiene demarcados procesos positivos, procesos muy negativos, pero dentro de esos procesos negativos y positivos de la vida circunstancial, hay algunos que se procesan dentro de un desarrollo más denso, más complejo, y es a lo que todos nosotros llamamos problemas. En síntesis, un problema es una forma mental. En síntesis, eso es. Un problema es una forma mental que tiene su asidero o su origen en determinado elemento psicológico. Los problemas se sostienen o continúan por la persistencia. Esa persistencia se genera en función del centro de gravedad que nosotros tenemos alrededor del mismo. Es decir, en cuanto más pensamos, en cuanto más lo traemos a colación, en cuanto más queremos vivir sujetos a esa forma mental. Vamos a dar algunos tips relacionados de cómo empezar nosotros a estudiar, a analizar y por consiguiente a disolver los problemas. Primero que todo, no gravite más en el problema. Disipe el problema. Salga, haga algo diferente, pero no siga pensando en el problema. No le dé más valor, por el contrario, quítele valor. Tómese un café, váyase a un parque, váyase a hacer algo diferente que a usted lo motive en la vida, pero no gravite más en él. Segundo, trate de gravitar en su corazón, trate de sentirse, de estar relajado. Cuando usted se ubica dentro de usted mismo, pues tiene la capacidad de poder resolver más fácilmente la situación que hay. Queremos entonces, para finalizar, decirles a todos ustedes cuán importante es que empecemos a interiorizar un poco más en nuestro mundo interior de dónde provienen los problemas. Y de esa manera, cuando nosotros tenemos la sensatez y la coherencia de encontrar que todo problema tiene un surgimiento, una persistencia y tarde que temprano una disipación, empezaremos a tener una forma de vida muy diferente. Empezaremos a tener una forma de vida más ejemplar y por consiguiente, dentro de la coherencia, generaremos unos lazos de amistad mucho más fuertes. Los problemas solamente tienen el valor que tú les des, porque son formas mentales.